todos, estamos en un nuevo episodio del Noticiero de los Gigantes. Hoy vamos a estar compartiendo ciertas medidas que podemos tomar en mercados bajistas para abordar este tipo de situaciones, que también las conocemos como bear markets. Pero entonces, antes Sí. de darle el tema principal, iniciemos con el análisis técnico del Standard & Poor's. Bueno, entonces como haciendo un recuento de lo que veníamos conversando y la narrativa con la que veníamos Ujú. en los noticieros anteriores, estábamos pendientes de esa zona de los 380 que, como decimos por el libro, era esa definición de bear market porque era un Correcto. retroceso del 20%, ¿cierto? Entonces es muy charro que justo cuando todas estas páginas de contenido de Instagram, de Twitter, de redes sociales, salen a decir estamos oficialmente en un bear market, el El mercado fin del mundo. repuntó, exacto, el mercado repuntó. Pero digamos que para mí es porque se consolida ese nivel y además tiene un evento catalizador que es simplemente cerca de estas velas por acá. La semana pasada Es tenemos de top local. sí, ese top local con la reunión de la semana pasada de la Fed, ¿cierto? Simplemente decidieron que por ahora van a seguir con su política de vamos a apretar el mercado, pero en esta, digamos, sesión no vamos a aumentar más las tasas de interés y vamos a esperar hasta la próxima reunión. Entonces, ese aire es el catalizador Correcto. necesario para que rompamos esta formación, esa línea de tendencia en la que veníamos trabajando, digamos, en un corto plazo y la rompemos Ujú. al alza. ¿Por qué es, digamos, válida esa ruptura? Porque este máximo local o anterior que vos estabas mencionando sobre este nivel se ve, digamos, traspasado con una vela de Claro, volumen, ¿cierto? Con una vela que nos deja claridad que ese nivel claro. ya lo ganamos. Entonces, ¿ahora qué sigue? Claramente estamos en un momento en el que los Bulls están en control, los Bulls tienen más fuerza que los Osos, pero solamente momentáneo en el corto plazo. Y la clave va a ser esta zona del 415, 420. Acá ya hemos Ujú. tenido bastantes rebotes, rechazos, etcétera, ¿cierto? Tuvimos este breakout a la baja y va a ser claro para que los bulls puedan continuar en el largo plazo. Simplemente aquí vamos a tener volatilidad, seguir subiendo, confirmarlo, o por el contrario, digamos, se dé ese rechazo por fin a la baja y nos confirme ya con más indicios y con más probabilidad ese bear market que tanto se menciona y que tanto nos asusta. Correcto, correcto. Y acá algo para tener en cuenta para ver qué, a la final, qué tendencia es la que se forma. Para tener en cuenta es como este otro dato que descubrimos esta semana y es el de los inventarios en máximos históricos de Costco, Walmart y Target, que recordemos el stock, el precio bajó mucho, pero que también aprovecharon esta etapa de quantitative easing donde había acceso tan fácil a liquidez para subir sus inventarios. Entonces, ahora, cuando vos tenés muchos inventarios, necesitas mover ese flujo de caja. Uno de los incentivos, ¿cierto? Cuando tienes mucho supply, es simplemente empezar a tratar de salir de ese inventario, lo cual puede incentivar precios un poco más bajos, Sí, deflacionarios, para combatir la inflación, que recordemos es uno de las preocupaciones más grandes del mercado en este sí, momento. sí. Entonces, ese también está pendiente de comprobarse qué tanta fuerza tiene esa tesis de inventarios. Claro, aunque hay que, es del lado y lado, como vos decías, Walmart, Costco reportaron earnings bastante bajos, tuvieron caídas fuertes y eso también responde a que simplemente estos que son tan masivos, que son los supermercados del pueblo, de la Correcto. gente, Retail. están vendiendo menos. Entonces eso es claro que refleja obviamente el estado de la economía, pero para no quedarnos ahí, entonces empecemos a hablar un poquito de Arranquemos. cómo podemos manejar, cómo podemos navegar esta ¿Cómo ola en manejan? caso de que sea en macro nivel como un mercado bajista, ¿cierto? Un bear market. Entonces, sí, algo que es fundamental es tener el acceso a cash o en efectivo. ¿Por qué? Porque después del crash o después de, digamos, un periodo prolongado muy largo a la baja, se pueden presentar también oportunidades para ir en largo, especialmente de aquellas compañías con las que uno tenga mucha afinidad y sobre las cuales las vea muy fuertes desde el punto de vista fundamental. Entonces, si sabemos que tener cash es una prioridad, eh, podemos adoptar varias medidas para incrementar esa reserva de cash. Entonces, una de ellas es siempre liquidar ganancias. Puede ser prudente dependiendo
de la situación actual macro y la situación actual en el portafolio, ¿cierto? Entonces uno siempre puede considerar tomar ciertas utilidades hasta 20, un 30%, por así decirlo. Pero si nosotros estamos como en situaciones más complicadas, donde de pronto toca realizar pérdidas, pues sí toca ser más consciente de que por el hecho de que una acción haya bajado mucho, no significa que no pueda bajar Exacto. más. Entonces, si es una posición que te está causando como preocupación Sí, sobre la cual ya no te sientas fundamentalmente tan optimista, también puede ser prudente vender parcial o totalmente, digamos, la posición. a veces es Es simplemente mejor cortarlas de correcto, raíz cuando digamos, porque es lo que vos hablas fundamentalmente, es muy diferente un mercado y digamos hablando como del negocio y como de la economía, es muy diferente cómo se siente y cómo se desarrolla un negocio cuando hay dinero, cuando hay mucha gente que está dispuesta a invertir, cuando vos puedes trabajar a pérdida porque tenés muchos inversores, conseguís dinero muy fácil, seguís invirtiendo, etcétera, y cuando llegamos a ese momento donde todos estamos tan austeros, tan preocupados, tan controlados con el dinero, va a ser más difícil para esas empresas, digamos, claro, que tienen más riesgo, eh, tener ese ingreso. Entonces, obviamente, es un riesgo mayor. Ese negocio es más correcto. riesgoso. Entonces, acá hay que hacer buen análisis de riesgo, lo que vos decís, a veces es prudente hacer eso. Y adicionalmente, y digamos que esta es una de las propiedades que a mí personalmente más me gustan de las opciones, es que recuerden que nosotros siempre podemos vender calls sobre posiciones que ya tenemos, acciones que ya tenemos, podemos empezar a obtener un premium, que al final del día un premium es simplemente cash, o sea, nos está aumentando las reservas de cash. Y para quienes no sepan qué es un call, pues ya saben que nosotros nos especializamos en esto y nos pueden escribir si quieren aprender y hacer parte de los gigantes. Entonces, podemos vender calls de forma parcial, de forma agresiva, o si queremos ya salir también de una posición, una forma de que nos paguen, incluso por salir de toda la posición, es a través de la venta de calls. Entonces, a mí me parece que es es un instrumento financiero muy poderoso y que de hecho nosotros hemos venido usando constantemente con todos nuestros miembros para navegar estos mercados. Es, a pesar del bajón, siempre tener como ese flujo, sea muy grande o moderado de efectivo. Sí, bueno, y como saliéndonos del lado de las opciones y hablando Sí. como en un panorama más general, ¿qué puede hacer un inversor, digamos, para navegar ese mercado bajista? Digamos, si no fuéramos a hablar del tema de las opciones, ¿qué otras recomendaciones podríamos tener en cuenta? Claro, entonces es muy importante. Yo creo que cuando siempre que estamos a la baja nos volvemos más estratégicos. O sea, es más fácil comprar huesos o cometer errores cuando hay mucha abundancia. Cuando los recursos son más escasos, las reservas de cash estás en posiciones a pérdida. Yo creo que ahí se le activa a uno como un instinto de supervivencia más, donde uno se vuelve más estratégico y empieza a quitar ruido de muchas acciones, de muchas empresas y empezás a ser más selectivo con las métricas que estás buscando. Entonces, generalmente, uno buscaría empresas que tengan una marca muy bien establecida, que tengan un flujo de caja sólido, que tengan un negocio bastante estable y que uno sepa que están preparadas para sobrevivir este tipo de movimientos del mercado. Entonces, personalmente las llamamos stocks de valor. ¿Y cuáles son algunos ejemplos? Digamos, Coca-Cola, Apple, Google, Amazon, Si te colocaran, Exxon, hacer, ajá, por ejemplo, un paréntesis, si tuvieras que Disney. escoger tres, cuatro, decime tres, en las que vos estarías dispuesto, digamos, a comprar el dip o, digamos, hacer dollar cost averaging, como comprar en periodos espaciados de tiempo, ¿cierto? Compras prolongadas, digamos, a medida de que baja para hacer ese promedio. Con cuáles te irías? ¿Con cuál composición de tres acciones De tres te acciones. irías para el futuro teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado? Claro, entonces es una gran pregunta. Entonces escogería, trataría de diversificar a pesar de que es muy reducido el número de opciones, solo tres por sectores. Entonces escogería tecnología y escogería, digamos, Apple, pero si es un Microsoft, un Google, un Amazon, estaría completamente bien. Coca-Cola,
que sabemos que es un value stock de consumidores con una imagen bastante posicionada Ujú. y que opera en el ámbito global. Y también otra que me ofrece como otro tipo de diversificaciones, pero eso ya es por un gusto personal también, que es importante tener esa tranquilidad emocional de que te gusta lo que hacen, sería Disney. Entonces serían esas tres Yo, las acciones yo que yo comparto. escogería, Yo comparto que yo con vos escogería en Disney. tipo A de mí me gusta mercado. la ratica, realmente también me gusta la ratica. Estoy en desacuerdo con mencionar Amazon. No me gusta Amazon realmente. Los de Big Tech siento que está en su peak y ya tal vez viene un declive para no entrar como más ahí. ¿Cuáles Y serían las tres tuyas? Te yo, hago, Disney, digamos, para compartirla, para no abrir mucho el rango, digamos Disney, y me gustan dos muy puntuales y es Visa, me gusta mucho Visa para este dip por todo el tema de que es una compañía que tiene potencial de crecimiento todavía y que es financiera, que le puede ir bien por todo el tema de tasas de interés, demás, entonces siento que Visa puede ser fuerte. Entonces Disney, Visa y de pronto un ETF como BO, que es el de Vanguard que digamos no, tiene una... sin ETFs, Ah, sin ok, ETFs, sin solo ETFs. compañías. Bueno, uy, qué difícil. No sé, me gusta AMD, por ejemplo. Me Ok, gustaría comprar Creo que se está dando una transición entre la jerarquía de Nvidia y AMD. claro, Entonces sería interesante ver a AMD como consolidarse como el más fuerte del claro. sector de los microchips. Claro, entonces ahí lo que podemos sacar es que ya hablamos de cash, tratar de incrementar esas reservas de cash, ser muy selectivo con las acciones que tenemos o acciones que llamamos para siempre, que uno Ujú. siempre quiere tener en su portafolio sin importar el precio y que incluso si bajan, uno lo ve como una oportunidad para seguir agregando. Entonces ya las dijimos. Si vamos a Y hacer compras escalonadas, espaciadas en el correcto, tiempo, no sabemos hasta dónde va a bajar, no queremos gastarnos todo el dinero y que simplemente siga bajando y sea una mala inversión. Entonces, ser cautos, comprar en esos puntos y niveles estratégicos, por correcto. ejemplo, este pico que fue el del COVID, etcétera, etcétera, como esos puntos pivot y no sé, el Ahí, manejo del riesgo es muy importante. correcto. Y digamos que ya para ser un poco más técnicos de opciones, nosotros siempre podemos destinar parte del cash que vamos recogiendo para comprar puts, que simplemente un put es una apuesta de que el mercado va a seguir bajando o que en el cual el inversionista tiene un rendimiento si hay un movimiento bajista en el mercado. Entonces, esto es muy técnico también de opciones y ya como lo mencioné en el tema de calls, es algo que nosotros hacemos semana a semana en los gigantes y que si les interesan pues nos pueden escribir. Eh, Yo creo que lo, para concluir, dale, o te queda alguna, yo a mí solamente tengo como un tipcito yo, que se me pasa por la cabeza. yo acá algo para decir es también ser muy consciente, y esto ya lo hemos mencionado en otros noticieros y charlas anteriores, es la visión de tiempo que tengan, ¿cierto? Sabemos que en el largo plazo, si aplicamos, si somos juiciosos con una estrategia y con un plan y sabemos para dónde vamos, vamos a tener menos preocupaciones desde el punto de vista emocional y eso nos va a ayudar al desarrollo precisamente de esas estrategias y esos planes, nos va a dar tranquilidad. Entonces es eso, saber que estas son fases naturales del mercado y que idealmente uno debe ver como oportunidades. Bueno, yo lo que quería mencionar es eso, simplemente entender también el macrociclo por el que Ujú. estamos pasando, ¿cierto? Venimos de un mercado muy alcista desde hace muchísimo tiempo, solamente, digamos, tuvimos ese crash en el COVID y no es raro, digamos, que las acciones lleguen ya a ese macrociclo y entremos en un bear market y entender lo que significa un bear market, que es más allá de la definición de ese retroceso del 20%, es que dejamos de estar en ese sentimiento alcista generalizado en el largo plazo y pasamos a estar en un sentimiento bajista. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a tomar bastante tiempo y después un periodo de consolidación para volver a ver digamos, ese movimiento alcista tan marcado. Obviamente vamos a tener rebotes, pero la tendencia general va a ser bajista o lateralizando, ¿cierto? Haciendo ese rango. Entonces, como estar también tranquilos mentalmente y a la hora de invertir, tener ese plan de a cuántos años, ¿cierto? Porque podemos entrar en que compramos y no se dio en el tiempo que esperábamos y puede que siga bajando, ¿cierto? Entonces, también es como muy importante tener esa mentalidad clara y ser como flexible
de pasar, digamos, de que todo lo que le tiramos al mercado nos daba dinero, ahora, digamos, a esta modalidad del rojo que normalmente le cuesta más Claro, a los traders. Tiende claro, a ser pero mercados que más, es, más, y sobre todo a los traders que, o inversionistas que están iniciando, ven eso como como una fase negativa. Y creo que en parte es como ese bias que siempre hemos tenido. Pero entonces es muy importante aprender a conocer instrumentos y digamos, eh, alternativas. alternativas que podemos tomar para beneficiarnos de estos mercados bajistas. Correcto. Entonces, nada, si están interesados en conocer un poquito más de cómo funcionan los gigantes, qué hacemos, estamos con el Community Pass, ahí pueden simplemente entrar, ver cómo hacemos trading, Se los cuál es dejamos nuestra acá. idea, se los dejamos acá abajo y nada, gracias. Listo.